Continuamos en vivo en Canal Antigua. Hablamos ahora de la orden del presidente de la República en cuanto a que los ministros ya no acudan a las citaciones que hacen las bancadas del Congreso, sino en su lugar vayan los viceministros. Ya el día de ayer, Cintia del Águila, titular de la cartera de Educación, pues acató esta orden y envió a uno de sus viceministros. ¿Qué pasa con este tema? Nos acompaña acá en el estudio Javier Brolo, él es analista en temas políticos de Así Es. Buen día, Javier, bienvenido. Buenos días, Mario, y buenos días a la audiencia. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo interpretamos esto? Porque hay un serio debate en la opinión pública en cuanto a quienes dicen, bueno, sí, es una pérdida de tiempo, se van a sentar los ministros ahí por horas, las carteras no avanzan, pero hay otros que dicen, no, o sea, el presidente está atentando contra la Constitución de la República. ¿Qué lectura le damos a esto? Bueno, yo considero de que este tipo de tensiones que se están sucediendo son un efecto que son producto del marco legal institucional que no está permitiendo que se diriman de una forma madura esos conflictos políticos que pueden existir. Definitivamente aquí las dos posiciones van a ser defendidas. Yo lo que considero es que si hay alguna acusación de ilegalidad, por ejemplo, esta tiene que seguir el proceso dentro del sistema de justicia, que es el adecuado para esto. ¿Verdad? Entonces lo que se vuelve es una tensión, un dilema que existe, que enfrenta al Ejecutivo con el Legislativo. Por parte del Ejecutivo sería importante interpretar esa norma constitucional e incluso la norma dentro de la ley orgánica del Legislativo, que dice que los ministros pueden hacerse sustituir por sus viceministros. Sí lo dice explícitamente, aunque el principio republicano ordena este balance de poderes donde se puede fiscalizar al Ejecutivo de una forma directa y que también es una obligación del Legislativo. Entonces existe esta pugna. Y por parte del Ejecutivo, la acusación de arbitrariedad que existe al uso de los derechos de los diputados, por ejemplo, creo que también necesita un marco institucional para resolverse. El Pleno del Congreso tiene facultades de representar al interés de la población y al bien común y tomar decisiones respecto a si hay alguna arbitrariedad. Y existe dentro del Congreso representantes de la bancada oficial que podrían tratar de buscar resolver de esas diferencias que existen en cómo se están utilizando los derechos de los diputados. Ahora, en el contexto en el que se encuentra el Congreso de Guatemala, meses en dimes y diretes, agenda paralizada, interpelaciones, ¿qué tanto viene a abonar esto a la conflictividad? Porque ya, por ejemplo, la UNE anunció que va a actuar legalmente en la Corte de Constitucionalidad, la bancada líder ha dicho que citarán más a los ministros, el bloque Todos ha dicho que incluso los van a citar 3 veces y si no llegan, que con orden policial los van a llegar a traer a sus despachos. ¿Abona esta decisión del presidente a que las aguas se calmen o estamos ante un panorama más de crispación? Sí, como menciono, creo que hay dos elementos aquí. Uno es el manejo político de las declaraciones que se han hecho y lo otro es definitivamente la deficiencia del marco legal e institucional que no está permitiendo que se diriman las diferencias y las tensiones políticas de una forma adecuada, sino lo que está promoviendo es la fragmentación y el agravamiento de estas diferencias y separaciones que no promueven la cooperación en proyectos conjuntos. ¿Por qué? Porque por un lado, la acusación de que se está utilizando y el desprestigio que tiene el legislativo, que se están utilizando sus derechos de una forma arbitraria. Resulta que el contrapeso que tiene el legislativo son los votos de la población. Y ahí es donde está el problema. Nuestro marco legal, nuestro sistema electoral no permite una vinculación directa para poder el ciudadano fiscalizar directamente las acciones de los diputados. Entonces, estos pueden actuar con cierta irresponsabilidad dentro de sus acciones para avanzar su proyecto político partidario. Pero esto no va a ser contrarrestado por las preferencias en las elecciones de la población, porque el sistema electoral no permite que la voluntad ciudadana se refleje directamente o de una manera adecuada dentro del legislativo. Y esto ha contribuido a su desprestigio. Ahora bien, ¿cómo cortar de tajo estas malas prácticas? Porque también hay que decirlo, o sea, se ha utilizado esta figura de la interpelación, de la citación también, con un cierto espíritu de chantaje. No lo digo
por lo que vemos en este gobierno. O sea, así ha sido el sistema, lo vimos y lo reiteramos, lo vimos con el FRG, con el PAN, con la Gana, con la UNE, con el PP, ahora con Líder, mañana será Creo, todos, en fin. El sistema, así son las reglas. ¿Cómo cortar de tajo esto? Hay que cambiar las reglas, precisamente. Pero no se ve que los diputados la quieran cambiar. Exacto, porque están defendiendo un espacio de acción libre que tienen y que no que buscan las maneras de no limitar esa capacidad de acción que tienen. Hay algunos mecanismos, como le menciono, dentro del Pleno se puede juzgar si la acción de algún diputado se realiza con arbitrariedad. Esto incluiría el uso de la apelación o el uso de las citaciones. En sí, los derechos humanos, los derechos políticos que tienen los ciudadanos no deberían ser objeto de veto a la función pública, sino deberían ser un contrapeso que les dé responsabilidad para hacerlos más efectivos. Pero vemos que en las distintas instituciones hay capacidad de veto alegando el ejercicio de un derecho cívico y político, y entonces ese abuso del derecho de forma arbitraria no tiene una manera institucional y legal de poderse dirimir adecuadamente. Y es por eso que debemos cambiar las reglas. Necesitamos un sistema electoral que permita ese vínculo directo de legislativo con el ciudadano para que el legislativo pueda responder a los intereses ciudadanos y ser contrarrestado para que pueda fiscalizarse. Ahora bien, pareciera también que queda en el aire esta idea, bueno, si el Congreso me objeta, si el Congreso me cita a mis ministros, es mi enemigo. Lo vimos también en otros periodos pasados, o sea, cómo tender esos puentes de convergencia ejecutivo-legislativo, pero también no quitándole el mandato constitucional que tiene el Congreso de fiscalización. Efectivamente, y ahí es donde, bueno, está el marco legal e institucional que necesita cambiar las reglas, pero también la forma de hacer declaraciones políticas y la responsabilidad que esto conlleva puede contribuir a la cooperación o agravar las tensiones. Cuando vemos una actitud desafiante, retadora, que enfrenta y crea tensiones y crea enemigos, es muy difícil que se pueda construir un proyecto político, y nuestro sistema necesita de alianzas. Somos una sociedad heterogénea y el sistema político tiene que representar a los diferentes intereses de la sociedad, y por eso se debe poder trabajar en la construcción de consensos. Y la manera respetuosa, la manera que enfatice el proyecto común, que es el que se busca defender, y no solo la voluntad o la preferencia de uno de los distintos sectores, esto podría contribuir a que se crearan esos espacios de diálogo y promover la cooperación. Pero cuando hay una decisión tajante que se percibe como impuesta, va a crear resistencia, y esa resistencia se va a manifestar en fragmentación, tensiones y posibles futuros conflictos. Cuando se habla de cambiar las reglas del juego, específicamente, ¿qué reglas habrían que cambiar para evitar que la discusión nos ocupe precisamente una declaración mediática? Y estamos dejando como que en olvido temas realmente muy sensibles que en el Congreso de la República tienen que pasar, y pues no avanza la cosa. Sí, la gran debilidad de la discusión mediática es que se vuelve un concurso de popularidad y ver quién logra conseguir más afinidad. ¿Cuáles son las reglas que deben cambiar? Bueno, es muy delicado. Por ejemplo, la interpretación de las normas constitucionales para saber si efectivamente se ha incurrido en algún delito por no acudir a la citación. Por ejemplo, la ministra de Educación, ella no tiene la obligación de seguir una instrucción ilegal, en caso fuera ilegal. Pero para poder dirimir eso, el sistema de justicia necesita ser más ágil, pero dentro de este también existen mecanismos de veto basados en el ejercicio de un derecho que entorpecen o atardan los procesos. Y por el otro lado, la ley electoral definitivamente tiene que vincular más y responsabilizar las decisiones políticas de acuerdo a la voluntad de la ciudadanía. Esta desvinculación es la que ha creado espacios de arbitrariedad o falta de legitimidad hacia las decisiones políticas que se toman. Cuando hablamos también de declaraciones políticas, nos queda la idea, ¿será que también es parte de una estrategia de comunicación del presidente? Bueno,
La diputada Ninette Montenegro lo planteaba el día martes. Para nosotros, decía la diputada Ninette Montenegro, esto es un globito al aire muy bien planificado para crear precisamente esta discusión. ¿Será que el presidente le apuesta a esta estrategia de comunicación en lanzar precisamente temas que va a saber el Ejecutivo que van a provocar discusión, dejando por un lado lo que realmente la opinión pública debe de atender y voltear a ver? La gran dificultad con eso es que nuestro sistema permite que se aborden discusiones sobre transformaciones estructurales, ¿verdad? Las declaraciones a lo que apuntan es a reflexionar sobre esas modificaciones a las reglas que necesitamos para que el sistema funcione más adecuadamente. Entonces, en cualquier momento, reformas constitucionales, reforma tributaria, reforma al sector de justicia, reforma a la ley electoral, todas estas discusiones, estamos en un contexto y en un escenario donde son necesarias las discusiones. Entonces, por eso es que son efectivos. Plantear hacer ver estas deficiencias, estas debilidades que existen, por ejemplo, la acusación de que es arbitraria la citación de un ministro, que contrarresta esa responsabilidad, se hace evidente la necesidad de modificar las reglas. Y por eso es que esas discusiones van a seguir siendo efectivas hasta que se corrijan. Bueno, gracias Javier por haber estado con nosotros hablando sobre este tema que tanto provoca por estos días discusión en la opinión pública. Pasamos ahora con Carolina, tiene más información. Así es, actualizamos información.